pudo adquirir una de las vacunas más prometedoras y ya empieza ese proceso. Estamos en comunicación telefónica con Caroline Weinstein. Muy buenas noches, Caroline. ¿Estoy pronunciando bien el nombre y el apellido? Excelente, muy buen trabajo, buenas noches. Bueno, Caroline es miembro del grupo de expertos del Instituto de Salud Pública de Chile, el ISP, que aprobó la vacuna Pfizer para empezar a inocularse en la población chilena. Es doctora en microbiología e inmunología por la Universidad de Carolina de Estados Unidos y es docente e investigadora de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Valparaíso en Chile. Caroline, bueno, hay mucho debate en la Argentina y es interesante ver el proceso chileno, cómo es que logró avanzar de manera tan contundente. ¿Cuáles fueron los criterios para aprobar la vacuna de Pfizer en Chile? Bien, la vacuna se sometió a un proceso que existe en Chile a través del llamado artículo 99, que estando en estado de emergencia, lo que se solicita es una aprobación de uso de emergencia. No es un registro sanitario como cualquier otro producto farmacéutico nuevo. El Instituto de Salud Pública y su Agencia Nacional de Medicamentos decidieron someter esta vacuna a la opinión de su comité de expertos, que funciona regularmente. Somos expertos externos al Instituto de Salud Pública, que nos reunimos todos los meses a revisar las postulaciones a productos nuevos. Con esos mismos criterios se nos entregó el material, el dossier completo. Se contó también con un informe especialista hecho por peritos de la Sociedad de Farmacología de Chile. Es decir, quiero decir que en Chile se tomó en cuenta la opinión de sus expertos nacionales. Chile confió en sus científicos, en sus profesionales y nos hizo entonces esta consulta. Participaron también expertos, ¿no es cierto?, de CADEI, que es una comisión de vacunas que existe dentro del Ministerio de Salud. Ahora, Caroline, ¿por qué subraya tanto la idea de que sean científicos nacionales? ¿No alcanzaría, por ejemplo, con la aprobación de un organismo como la FDA en Estados Unidos para implementar directamente o inocular directamente a la población sin pasar por los expertos? Porque ese es un debate que se estuvo dando estos días también en Argentina. ¿Se necesita sí o sí la aprobación de los organismos expertos nacionales? Es que, a ver, sí, yo creo que nosotros no validamos directamente las aprobaciones de las agencias reguladoras referentes que tenemos todos, que son la FDA, la EMA, el NICE en el Reino Unido, sino que volvemos a revisar los documentos y confiamos en nuestra experticia. Es decir, para muchos otros medicamentos no necesariamente validamos en forma automática. Volvemos a revisar los antecedentes para validarlos. Obviamente que es un hecho más de la causa el hecho de que una agencia como la FDA o el NICE hayan aprobado esta vacuna, pero Chile tiene sus propios expertos y confía plenamente en su propio contingente intelectual para emitir un juicio interno. Caroline, ¿el gobierno chileno estuvo en contacto con ustedes como expertos a la hora de decidir qué vacunas adquirir? Porque llama mucho la atención que por lo menos en la información que se ha publicado, Chile no adquirió, por ejemplo, la vacuna Sputnik V. ¿Hay alguna razón para eso? Es que, a ver, el tema es que esas vacunas no han sido sometidas al Instituto de Salud Pública y nadie dice que en las próximas semanas pueda ser sometida. Pero Chile la tiene en la cartera de vacunas que compró. Hasta la información que yo tengo son 4 vacunas, no estaría la Sputnik V. Claro, pero eso no significa que el laboratorio, ¿no es cierto?, la empresa pueda solicitar registro. Pero nosotros en esas decisiones no fuimos consultados. Nuestra capacidad fue solamente para revisar los antecedentes presentados ante el Instituto de Salud Pública. Ese es nuestro trabajo. Lo que llega oficialmente al Instituto de Salud Pública es aquello que podemos revisar. Y eso es lo que hemos hecho.
Carolina, ¿usted está al tanto de las otras vacunas, aunque no hayan llegado para la aprobación y la revisión del comité de expertos, como por ejemplo esta vacuna, la Sputnik 5? Y si es así, ¿estaba al tanto de que no había sido todavía aprobado en adultos mayores de 60 años? Claro, eso está muy relacionado por la manera en que se hacen los ensayos clínicos. Si el ensayo clínico incluyó a cierta población etaria, esa vacuna va a tener la posibilidad de ser aprobada en ese grupo etario. Y esa es una de las ventajas de la vacuna de Pfizer, que fue probada incluso en niños de 12 años. Sin embargo, para ese grupo, entre 12 y 16 años, los datos no eran concluyentes, por lo tanto, solo se aprobó desde los 16 años en adelante. Entonces, ¿en qué indicación terapéutica se aprueba una vacuna? Está relacionada con el diseño del ensayo clínico. Y en relación a la Sputnik 5, ¿usted sabía que no estaba el grupo de mayores de 60 todavía aprobado? Sí, claro. En la rusa sí, en la Sputnik sí, eso es así. Después y todo depende de lo que digan los datos. Eso es lo que define la decisión que se tome, ¿no? Seguridad y eficacia, fundamentalmente. Carolina, Chile también está adquiriendo vacunas de laboratorios con base en China. Hay algunas de ellas que tampoco están pensadas para poblaciones, por lo menos hasta el momento, no han sido refrendadas para poblaciones de mayores de 60 años. Es decir, que la estrategia central de Chile sería con la vacuna Pfizer para abarcar a toda la población, en la medida en que se tarde en llegar a la fase de aprobación de los mayores de 60 años. Para los mayores de 60 años, aparentemente Pfizer va siendo la única alternativa. Pero además hay que aclarar que con la cantidad de dosis que compromete el país de comprar, se va a abarcar solo un 30% de la población chilena. Por lo tanto, el gobierno va a tener que decidir cuál va a ser la población prioritaria a vacunar con esas dosis que está adquiriendo. ¿Está refiriéndose a las dosis de Pfizer o a las dosis de todas las vacunas en general que adquirió? No, de Pfizer. Yo manejo los datos de la vacuna que se aprobó y ahí habían 10.100.000 dosis que alcanzan, como son 2 dosis para 5 millones de personas, y considerando la población chilena mayor de 16, eso da un 30% de cobertura. Y si se concentra en la población chilena de mayor de 60 años, que es aquella que otras vacunas por el momento no cubren, ¿alcanza la cantidad de dosis compradas por el gobierno chileno para vacunar a esa población, una de las más vulnerables? Ese dato no lo tengo al alcance en este momento, pero probablemente es insuficiente porque también hay que darle prioridad a los trabajadores de la salud. Claro. Si uno mira el modelo de otros países, la primera prioridad son los trabajadores de la salud. Y en cuanto a adultos mayores, aquellos que viven en comunidad, en hogares, en lugares, ¿no es cierto?, residencias comunitarias, antes que otros adultos mayores que pueden estar sometidos a aislamiento por el momento. Entonces, las prioridades las va a tener que establecer el Estado de Chile prontamente. Carolina, una de las observaciones que hacía el presidente Alberto Fernández en Argentina era que en este debate, polarización que se da en relación a la evaluación de la vacuna rusa, casi como una mirada geopolítica muy fuera del campo científico, el argumento que daba el presidente es que es producida por un instituto de investigación muy respetable, con premios Nobel en su haber, que había que tener en cuenta esos antecedentes. Un comité de expertos a la hora de evaluar una vacuna, ¿tiene en cuenta esa historia de la institución que lo investiga o tiene en cuenta los ensayos clínicos y el resultado de los ensayos clínicos? Los resultados clínicos y esos resultados, la evaluación estadística. A modo de ejemplo, la vacuna de Moderna, viene, que fue aprobada recientemente en la FDA, viene de una compañía farmacéutica que antes no había logrado ninguna aprobación de vacuna. Por lo tanto, más que la trayectoria, se mira el dato duro, que es el ensayo clínico, está bien diseñado, número de pacientes, aleatorización, efectos adversos, frecuencia, gravedad de los efectos adversos, más que los laureles del instituto que lo creó. Interesantísimo eso. Moderna versus la institución que produce la Sputnik 5. Moderna está atravesando todos esos estándares, Sputnik 5 todavía no ha llegado a esos estándares.
A pesar de que es una institución mucho más antigua y con laureles, como usted dice. ¿Qué pasa con AstraZeneca? El gobierno argentino cerró un contrato para adquirir 22 millones de dosis de una de las vacunas que reconoció un error en los ensayos clínicos. ¿Qué viabilidad tiene, por ejemplo, para Chile una vacuna que atraviesa una desconfianza dado ese error por el problema de las dosis? Sí, es complejo, es bastante complejo. Vamos a ver cómo lo solucionan ellos. AstraZeneca está haciendo ensayos clínicos en Chile. Eso le da más crédito en el sentido de que está siendo probada en población chilena. En cambio, la vacuna de Pfizer fue probada en hispanos y latinos en un 27%, incluyó población argentina, pero para nosotros no habían chilenos. En cambio, esta otra sí incluyó población chilena, lo que se acerca más a nuestra realidad étnica, y eso le da una ventaja. Y vamos a ver, cuando entreguen los datos, cómo corrigieron ellos su problema de dosis. Yo creo que también hubo problemas de dosis en la de Pfizer. Al principio se pensaba que una dosis iba a ser suficiente y hubo que dar una segunda dosis. Por lo tanto, si las correcciones fueron apropiadas y finalmente con la dosis adecuada se observan los resultados que esperamos, seguridad y eficacia, podrá tener alguna opción. También se observa que la eficacia está un poco descendida. En la caso de AstraZeneca. En la de AstraZeneca, claro. Entonces a mí me preocupa, y revisaba declaraciones de prensa en que decían que era de un 70%, pero iban a llegar al 90%, sin entenderse ni explicarse muy bien cómo iban a dar ese salto. Claro. Eso a mí me preocupa, esa diferencia en eficacia, porque ¿cómo vamos a vacunar a una parte de la población con una vacuna que declara un 95% versus otra que está declarando el 70%? Ahora, si repuntan, fantástico. Dos últimas preguntas, Carolina. A la hora de aprobar una vacuna, ¿tienen en cuenta ustedes, incluyen la complejidad logística que puede impactar en el cuidado de la calidad de la vacuna? Me refiero a Pfizer y el nivel de frío que requiere, 70 grados bajo cero. ¿Ese es un criterio que tienen en cuenta para aprobar o no el hecho de que un país pueda abordar semejante nivel de complejidad logística? Para la aprobación propiamente tal, no podemos considerar ese efecto, pero hicimos una nota de precaución. Nosotros emitimos un voto y manifestamos, yo también lo dije en la presentación que di este miércoles, que el gobierno tenía que hacerse cargo de la cadena de frío, que era muy compleja, por el hecho que esta vacuna debe estar almacenada, mantenida a -80 y solo o -70 grados Celsius, y solo puede estar muy pocas horas en estado de refrigeración. Y que hay que descongelarla apropiadamente. Y finalmente, última cuestión, muy breve, muy puntual, es: no alcanza con la vacuna de Pfizer, se necesitan las otras vacunas. No hay manera de solamente con Pfizer vacunar a toda la población. A toda la población chilena no, eso que somos un país bastante pequeño, pero con las dosis comprometidas y con la capacidad de producción, porque no seremos el único país solicitando esta vacuna. Es simplemente la primera que solicitó registro y era una opción para empezar a vacunar a la población y detener la pandemia, en que hoy día tuvimos un tremendo alza en el número de casos. Muchísimas gracias. Es una opción de urgencia, esa es la idea. Clarísimo. Muchísimas gracias, Carolina Weinstein, por estas precisiones en torno a cómo Chile tomó la decisión de adquirir la vacuna de Pfizer y de, finalmente inocularla a su población. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Hilda Chiche Duhalde para hablar de pobreza y pandemia, gobierno de Alberto Fernández, después de la pausa.